Buenas noches, bienvenidos a Flos Rocktorum. Esta noche tenemos un individuo muy especial. Se trata de una persona polifacética, un hombre de nacimiento, practicante de las 64 artes, como él mismo se autodefine, un precursor de la animación en Colombia, junto con Nelson Ramírez, uno de los que empezó con esta cosa, excelente dibujante, gran muralista, inventor de las cápsulas, especies de dioramas extraños que se los ha inventado él. En fin, es un excelente cocinero y una persona amada por muchos y tal vez por sus talentos ha sido odiada por otros cuantos y ha sido aislada en este momento y se encuentra en un tratamiento a base de bulbocapnina y terapia electroconvulsiva. Uno de sus grandes vicios fue el rock and roll y el blues, y hoy específicamente nos va a hablar un poco sobre eso. Entonces los dejo con esta pequeña entrevista que le hemos hecho al gran maestro Augusto Martelo. Bueno, estamos aquí con uno de los grandes exponentes del rock nacional, uno de los pioneros de este movimiento que ya es una gran familia, y vamos a hablar con él un poquito acerca de los inicios y que nos cuente de su trayectoria a través de las diferentes bandas que han tenido pues gran importancia en toda la historia del movimiento en Colombia. Entonces, Augu, ¿por qué no nos empiezas a contar un poco acerca empecemos un poco antes de que tú entraras a la cuestión del rock, a la escena del rock? Podemos hablar un poco, no sé, desde la época de los Daro Boys, etcétera, que nos cuentes un poco cómo fue el origen. Primero que todo, aquí tenemos este garaje agogó que tiene como un resumen, no es tan exacto, pero sí trae bastante información. ¿Ves? El rock en Colombia yo creo que empezó, la gente dice que en Bogotá, pero en realidad el rock entró a Colombia por la costa, Cartagena y Barranquilla, puesto que eran puertos. En realidad la música americana llegaba más rápido allá que aquí. Los primeros músicos que se ha podido decir que aquí salía era el Burro Mocho. Había otro tipo que cantaba una cabeza con el requinto eléctrico, había otro tipo que cantaba ese que "Ay, baby, no, no, no". Rock and roll era como un papiamento ahí de que no era ni español ni inglés. Claro. Pero se tocaba con acordeón y toda esta vaina. Mira, aquí está la entrada de Lucho Bermúdez, que tocaba cosas de Benny Goodman. Entra, mejor dicho, el rock and roll porque ya había entrado lo que era el swing. Claro. Antes de eso. Pacho Galán, Jazz Band de Barranquilla. Eso eran los primeros inicios de lo que venía de esa música a Colombia. Aquí salen también los Teenagers y los Daro Boys. En los Daro Boys estaba el papá de Juan Andrés Posada, que eran bandas que eran como chucu y tenían sus temas rockeros, pero que eran en español, eran versiones de Palito Ortega, Enrique ¿Y eso de qué años estamos hablando? Estamos hablando de los años 60, 61, desde el 59, 60, 61 empiezan estas bandas a surgir. En el 57 sí ya estaba Noel Petro posesionado, que era el Elvis Sabanero, claro, pero de las sabanas de Bolívar. Dicen que esto es mucho anterior a Harold y a lo que conocemos nosotros como la historia normal que nos han metido de la historia del rock and roll colombiano, que es muy distinta. Aquí sale una historia de el barranquillero Carlos Román y su Sonora Vallenata, que yo me acuerde, esa y hasta luego Cocodrilo eran las dos primeras versiones de colombianos. Este señor tenía esta que decía "Hello mister, smoking too, or watching drinking, or whiskey", era una cosa ahí. Y entonces después decía "very, very, very, very well". Claro. Sí, exacto. Claro. Y el otro era "hasta luego, Cocodrilo, te pasaste de Caimán". Ese yo no sé eran si traducciones textuales. Eso era con acordeón, y eso era Aníbal Velázquez y su playero. Yo creo que eso era la otra versión. ¿Ves? Después de eso era que ya llegaron en lo que era
el rock nacional que se inicia en Medellín con los Daro Boys y los Teenagers, que eran bandas que mezclaban música tropical que se llamaba chucu chucu y lo que eran las baladas y los rocks de la época como Despeinada. Como todo esto era más que todo como la plaga, imitaciones del rock mexicano. Sí, del rock mexicano. Pero ya después salen lo que se llaman los Danger Twist, los Dinámicos, que era la banda de Fernando Latorre, y los Dinámicos se volvieron después, se evolucionaron en los se speakers. fusionaron, se volvieron los speakers con Humberto Monroy. Ahí es que realmente son dos grupos, ¿no? El rock nacional, son dos Dinámicos y quién más. Porque los grupos de antes no eran realmente grupos de rock. Los verdaderos grupos, el primer grupo de rock, que todo lo que tocaban era rock, se llamó los Speakers, que era con Humberto Monroy, Rodrigo García, que era el español, Osvaldo Hernández, Fernando Latorre. Es decir, que solo queda uno vivo. Luis Dueña. Solo quedan dos vivos. Solo de esa formación solo queda uno vivo, que es Osvaldo Hernández, porque recientemente murió Fernando Latorre. Entonces, por eso es que ellos realmente fueron los primera banda de rock. Hubo unos inicios de músicos que tocaron algo de rock, como además que después ellos estuvieron, pues para las personas que no conocen mucho, estuvieron en bandas tan importantes como Génesis. Claro. Humberto Monroy pasó después a Génesis. Pero entonces ya cuando empieza el rock es primero los Speakers y después los Flippers. Ya en los Flippers la primera alineación es Arturo Astudillo, Carlos Martínez, ahí va Acevedo en la batería, Memo Acevedo y con Orlando Betancourt. Esa es la primera formación que hay de los Speakers. Antes de entrar... Después entra, cuando ya entra Miguel Durier, salió de Orlando y es la formación más conocida, sí, que es con Edgar Dueñas en la batería, el hermano de Luis Dueñas de los Speakers. Entonces, ya más adelante él entra a reemplazar a Miguel Durier, Ferdi. En Bogotá fue la invasión británica y todas las bandas empezaron a tocar música de los Beatles, los Stones, Animals, los Kings. Los Hollies eran las bandas primeras que aparecieron. Las bandas gringas eran los Monkees. Es decir, que en un principio era más que todo covers, ¿ok? Sí, en el principio sí, claro que las bandas como los Speakers ya en el segundo disco empezaron a hacer música de ellos, igual que los Flippers, pero los primeros discos de todos aquí fueron covers. Así entra el rock en Colombia. Después de eso vienen los Streets, después de eso vienen Time Machine, después de eso vienen los 2x2 de allá en el norte, vienen los Desconocidos también del norte, antes de los y los Strangers. Sí, al tiempo eran los 2x2 y los Playboys. Esas eran las bandas del norte. Las otras bandas eran las bandas de Palermo y Chapinero. Y habían otras, como había tanto extranjero en Colombia, que ya era la época más hippie, años 67, 68, entonces había mucho extranjero, habían bandas como The Wallflower Complexion, que eran de Nueva Granada, y yo toqué en una banda de gringos que se llamaba Hope también. Con Hope estuvimos en el concierto de Ancón, que fue el Woodstock colombiano. Ahí fue cuando se transformó Medellín. De hecho, el Papa Gonzalo Arango había dado la bendición para que cometiéramos la última irreverencia. De ahí Medellín nunca volvió a ser igual. Ahí fue cuando empezaron los equipos colombianos a salir, que era el Losterland, que antes se usaba el Teisco de Japón, que se volvió Yamaha. ¿Y los Vélez? El Checkmate. Los Vélez. ¿O esos son después? Sí, esos son después.
El concierto de Ancón fue apoteósico, 70.000 personas, 3 días de música, paz y amor. Ahí quedó Medellín envenenado completamente. ¿Ves? Una nube de humo cubrió la ciudad totalmente. Claro. Ahí fue la banda Hope la que cerró el evento y ahí se creó La Planta, que es como la raíz después de Malanga. La Planta fue con Miguel Durier. Miguel Durier fue realmente el primer showman colombiano de la música. Él fue el primero que se rasgó las vestiduras en el escenario. Claro, claro. Entonces tenía su mérito porque fue el primero. Realmente las bandas no tenían shows aquí, sino eran muy frías. ¿Él ya se había ido a Estados Unidos, se había vuelto en ese momento o él apenas se lo... No, él después de los Flippers es que se va para México primero. Se queda ya 2 años. Se lo llevaron los Crickets de México. Y claro, vinieron los Moondogs y los Crickets. Eran 2 bandas mexicanas que tocaban en la Bomba. La Bomba era la gran discoteca. En los 60 había en Bogotá como unas 6 discotecas. El Elefante Blanco, la Rábida, la Gioconda, la Bomba era la mejor. La Bomba tenía un escenario giratorio, donde una banda, mientras que la banda ya estaba acabando, la otra estaba empezando en el otro lado y se giraba. Tenían las chicas Arugó, la Mireya y la otra. Ahí es donde se inicia realmente el movimiento rock en Colombia. Eso es la semilla, el semillero. Entonces las bandas al principio tenían mucha acción. Los llevaban a tocar a Venezuela, a Ecuador, a otros sitios. Les grababan discos. Después el rock cayó en un letargo. Aquí atrás está Chuchito Merchán, que era de los Playboys. Con él formamos una banda que era La Planta primero, que era con Miguel Durier y Carlos Álvarez. Y más adelante se forma Malanga. Malanga fue importantísimo porque ya empieza con un rock latino, que era un rock distinto. Al principio eran las bandas como la banda del Marciano, que tocaban tipo Deep Purple, Black Sabbath, toda esta cuestión, y la gente tocaba rock más bien pesado y todo, y era rock en inglés, o rock en español, rock, pero Malanga es la primera banda estilo Santana, que ya empieza a fusionar los ritmos nacionales y del Caribe con el rock. En Malanga estaban Álvaro Galvin en la batería, estaba Alex Restrepo en la guitarra, Chucho Merchán en la guitarra y la voz, y Augusto Martelo en el bajo. Carlos Álvarez y Tito Nucira fueron intermitentemente los percusionistas. Un paréntesis, tú también, Carlos Álvarez y tú tuvieron también un contacto importante en San Francisco con bandas como Santana, precisamente. Sí, claro. Nosotros después de que ya pasa esta experiencia de Malanga aquí, nos dan una beca para el Instituto de Arte de San Francisco con Carlos Álvarez, y allá hacemos una banda con el baterista de Hope, que es Danny Heller, y hacemos una banda de fusión. Allá conocimos nosotros a todo el tinglado del rock and roll de San Francisco, como los Tubes, como Carlos Santana, la salsa de Berkeley, Chepito. Toda esa gente eran bastante conocidos allá, Greg Rowley. Allá tuve la oportunidad yo de conocer a Debbie Busalaki, que era la secretaria de Carlos Santana, hermanita mía del alma, porque éramos muy parecidos físicamente. Ella de apellido italiano, tejana, tratando con estos latinos. Y uno también medio italianongo y todo. Nosotros hicimos buena liga. Yo me fui a vivir a la casa de Debbie. Ahí conocí a todo el tinglado del rock en San Francisco, como el grande que era Tom Donahue, que fue el que empezó la emisora KSEN. Tom Donahue era el Alan Freed de la costa oeste. Él fue el primer innovador que sale con toda esta, y crea esta emisora, y es el gran patrocinador de las bandas como Grateful Dead, Jefferson Starship, que era Jefferson Airplane primero. Todo el movimiento psicodélico de San Francisco, Janis Joplin y toda esta cosa, eso es inicial. Y ahí yo conocí ese monstruo. Tuvo buena los contactos en San Francisco. Allá teníamos esta banda que se llamaba Mobius. Y tocábamos fusion, que era música colombiana con salsa, música del Brasil, por esto que Danny Heller acababa de llegar del Río de Janeiro. Y tocábamos con un saxofonista que había tocado con Gladys Knight and the Pips, entonces tenía como su soul,
su rock, su jazz, de todo. Esa fue la experiencia de allá de San Francisco. Cuando yo llego de San Francisco, que regreso a Colombia, el rock se había acabado. Ya no habían bandas de rock en Colombia. Aquí todo el Sardino y todo el mundo se había metido a tocar en Doña Bárbara. Bandido. No, la chica de Ipanema, nada. Ya eso fue mucho después, ya cuando sale Bandido es cuando sale Crash. Pero al principio... Es decir, que Crash y Bandido vuelven a resurgir un poco porque sí hubo una época como plana. El primero fue Crash. A mí me tocó volver a decirle a estos tipos que estaban muy jóvenes para tocar jazz. ¿Entiendes? De que nosotros necesitábamos una expresión un poco más violenta, más fuerte, más llena de energía. Y ellos estaban tocando Solo allá, la chica Bárbara. de Ipanema y no sé qué y tal, con Jim Galvis. Entonces yo les dañé el oído a esos muchachos, ¿me entiendes? Y les pegué sus cuantos decibeles ahí en el tímpano, para que volvieran otra vez a rockear, que era lo que sabían hacer. Es decir, que hay un intermezzo ahí entre Malanga y después ya lo que viene con Crash. Entre la época de la banda del Marciano y todo, hay un espacio que ahí fue cuando murió el rock. El oscurantismo del rock nacional. Sí, y ya lo volvieron a grabar, ya no querían saber nada de nada. Ahí empieza a surgir la salsa y el vallenato, se nos corronchizó el país. Es todo el espacio de la música. La cultura universal. Coincide también con la época de la música disco, un poquito del 75. Claro. Bueno, también después llegó la música disco, John Travolta, que se cagó en todo. Sí, exacto. Y Gloria Gaynor, la música impersonal. Ya empezaron a hacer muchos rockeros se volvieron máquinas. dueños de bares como Nano y Willy, Willy etc. Vergara, que venía de los 2+2, entraron a hacer la disco y después que hicieron la Keops. Pero en realidad se cayó ahí. Yo fui el único héroe y pionero terco y cabezadura que siguió siempre en la línea del rock and roll, hermano. Ahí seguimos. Claro, porque es que el rock and roll produce mucho éxtasis, mucho orgasmo. Eso no lo produce ninguna otra música. Bueno. Este es la primera alineación de Crash. Este es el Marcianito, Jorge Barco, Fercho Reyes, que en paz descanse, de Augusto Martelo en el bajo. Es la segunda alineación. Ya sale el Marcianito, entra el Sardino Acevedo, sale Fercho, entra Ernie Becerra y entra Randy. Randy Dowling es el hawaiano. Randy había estado antes en otro grupo, ¿no? Randy vino con un grupo americano, que ellos se ganaron un concurso, una batalla de bandas en Florida. Y el premio era llegar a Colombia, le entregaban una libra de marihuana y se podían quedar un mes en Medellín. En este mes Randy se quedó en Medellín, se encontró con una chica groupie, se enamoró de ella y se casó con ella, así de loco. Entonces se fue a festejar allá a la casa de la mamá de la novia. Y entonces él ese día, unas chicas muy bonitas, todas, muy lindas, muy minifalda y todo muy chévere y tal. Entonces él se fue a dormir. Pero él se levantó al día siguiente otra vez, las chicas seguían ahí, venía más gente. Y él decía, wow, qué fiesta tan buena. Como al cuarto o quinto día ya el tipo se levantó y dijo, ¿hasta cuándo va a durar la fiesta? Y la esposa le dijo, no, lo que pasa es que mi mamá tiene un burdel. Esas son las historias del rock aquí. Y Randy fue el gran maestro de los cantantes en Colombia. En Colombia había una falla, era que los cantantes no sabían cantar rock. Aquí siempre ha existido, aún existe. Hay muy poco cantante bueno, ¿cierto o no es cierto? Sí, claro. Es cierto. Randy era un gran cantante. Jorge Barco era un gran cantante. ¿Por qué Crash fue una banda excepcional? Exactamente por eso. Tenía buenos músicos, lógicamente, claro, pero lo que lo hacía diferente a todas las bandas era que tenían dos cantantes estrellas, pero buenísimos. Pero Jorge Barco nunca coincidió con Randy en el Sí, claro, estuvimos juntos un tiempo, claro, es que cuando estuvo la alineación con Randy y Jorge Barco, eso fue el apoteosis del rock nacional. Pero ahí no alcanzaron. Por esta sola razón de los dos cantantes, porque Jorge Barco cantaba o canta arriba, él sube, Sting se le queda chiquito. Y Randy es otro gran cantante, no es que suba mucho ni nada, pero Randy, la técnica de Randy
y la manera de cantar. Él fue el maestro para los cantantes. Como por ejemplo, él fue el maestro del Zulu. El Zulu me contaba, yo aprendí a cantar con Randy. Ese fue la importancia de Crash. Crash tuvo una importancia en el rock nacional. Tenía grandes músicos como el Sardino Acevedo, que hacía solos de batería de 15 minutos. o Ernie. Pero además tenía estos dos grandes cantantes que eran una vaina increíble. Y tenían el showman, que era el bajista. Eso sí, aquí no había ningún músico que se tirara del amplificador y toda esa vaina, no, ¿entiendes? Solo el bajista de Crash era el único que corría por todo el escenario. Ese era el swing de Crash. Aquí se les fue Shakira de las manos. Yo no sé si igual es pero aquí lo que ha sido así del rock nacional no ha pasado realmente una banda así que haya lanzado así rock. Shakira es como pop, hasta merengue le metió ya últimamente. El Juanes, ese man es un desertor del rock, ¿me entiendes? Ese tipo, pasar de tocar el rock pesado que ellos hacían con Equimosis a tocar la camisa negra, eso es unos pasos escabrosos que uno da en la vida por dinero, por ambición, pero el dinero no da la felicidad que da la música.